Ok, pues ya son 7 días, entonces, como ven, bueno, vamos a comenzar ya de una vez y ya que se nos vaya uniendo más personas, de todos modos va a quedar pues grabada la sesión y la vamos a subir a YouTube como las otras. Ok, pues bienvenidos a todos aquí a nuestra tercera sesión del grupo de estudio de diseño de sistemas que va a estar dando, está dando Ludim Sánchez. Esta es nuestra agenda, ya saben, vamos a dar una pequeña bienvenida, a empezar con la plática, algunas preguntas y respuestas y pues un pequeño cierre. Como buenas prácticas les pedimos por favor que silencien su micrófono si no están hablando. Si quieren encender su cámara está súper bien, si no, no hay ningún problema. Y pues ahí levantan la mano si desean hacer alguna pregunta o pueden dejarla en los comentarios y nosotros la leemos. Pues bueno, aquí en Gómez Jucos, Monterrey, nuestra misión es inspirar a mujeres a sobresalir en carreras tecnológicas. Nuestra visión es formar una comunidad donde mujeres en la tecnología sean mejor representadas como líderes. Y pues ese es nuestro código de conducta. Guamejuco es una comunidad inclusiva dedicada a brindar experiencias que empoderen a cualquier persona que participe o apoye a la comunidad, independientemente de su género, identidad de género, orientación sexual, habilidades, apariencia física, raza, etnicidad, edad, religión, nivel socioeconómico, casta, credo, filiación política, lenguaje de programación, lo que sea. Nuestros eventos tienen la intención de inspirar a las mujeres a sobresalir en carreras tecnológicas y cualquier persona que comparte el propósito es bienvenido. No se tolera ningún tipo de acoso. Nuestro código de conducta pues aplica para todos nuestros eventos y aquí está la liga por si lo quieren leer. Y pues sin más preámbulos vamos a comenzar con esta tercera sesión. Ahora, ahí en nuestra tercera sesión que vamos a continuar con los paradigmas de programación y pues vamos a ir con el primer paradigma que me parece que es la programación funcional. Pero pues aquí ya le voy a dejar pues todo el mando a Ludim. Ahí andas, Ludim. Sí, gracias, Mario. Muchas gracias. Pues vamos a la última sesión. No te escucho. Hola, ahí se escucha. Bueno. No, hola. Bueno, ¿ya se escucha? Sí, sí, ya te escucho bien. Ok, muy bien. Entonces, bueno, pues en la última sesión, antes de terminar, por ahí hicimos una pausa al tema de programación orientada a objetos. Hoy jueves me gustaría que termináramos con este tema de paradigmas antes de comenzar ahora sí a entrar a mayor profundidad a lo que es Solid. Solid hoy no lo vamos a tocar este principio de Solid. Principios de Solid los vamos a empezar a ver ya en la siguiente sesión. Sin embargo, como les comentaba la vez anterior, es muy importante tener estos fundamentos que nos brindan estos paradigmas para que a la hora de que nosotros comencemos a hacer el diseño de nuestros sistemas o nuestras arquitecturas, podamos tomar en cuenta y elegir como cuál sería esta mejor opción. Entonces, por ahí, la vez anterior, habíamos platicado sobre qué es la programación orientada a objetos y qué es lo que usualmente nosotros los conceptos que relacionamos. Hablábamos, de repente por ahí me decían que como que herencia, polimorfismo, encapsulamiento, abstraer, abstraer objetos o atributos, objetos del mundo real hacia o sea, hacia un tema de software. Entonces, estos sí fueron saliendo. Y por ahí nos habíamos quedado, yo les platicaba, que este concepto del polimorfismo es una de las cosas más reveladoras, por así decirlo, un descubrimiento en el año 1966. Y yo les decía, es como que lo que hace diferente polimorfismo de estos otros paradigmas que ya existían y el por qué hasta el día de hoy sigue también con nosotros y se adaptó también. Entonces, por ahí veíamos, bueno, programación a objetos, de una u otra forma lo que nos va a decir a nosotros es adquirir una disciplina para que de forma indirecta vayamos cediendo el control. Si recordamos en los inicios, la programación, los proceduras de procedimiento,
pues vamos, bueno, paso 1, 2, 3 y todo seguidito, ¿no? Con la programación a objetos lo que decimos es, voy a ceder al control, utilizo algunas, bueno, las sentencias de control que ya conozco de programación estructurada de estos flujos y además empiezo a darme cuenta que puedo empezar a formar pues la palabra, ¿no? Objetos, instancias o temas de memoria que comparten atributos, que comparten comportamientos, que dan después paso a lo que es los atributos de este objetito, los atributos de un objeto versus sus comportamientos que vendrían a ser lo que nosotros usualmente le llamamos como una función, que en programación orientada a objetos son los métodos. Entonces, hasta ahí hablábamos de ello y después decíamos, bueno, pues, ¿qué es qué es la PO? Bueno, a veces las definiciones más comunes que decimos es combinar datos y funciones y bueno, pues eso significa que, por decir que una función OF es diferente de F de O. Sin embargo, pues matemáticamente cuando decimos esto, pues estamos diciendo algo como que medio absurdo, ya que pues no es que esta representación sea diferente. Entonces, por este tipo de representaciones y por qué hablamos de estas representaciones, que lo vamos a ver al final de la sesión, sobre el tema de programación funcional que les había dicho la sesión anterior. Para aquellos que no estuvieron, vamos dando un poquito de repaso. La programación funcional fue de las primeritas que surgen, incluso antes de PO, antes de estructurada. Surge la programación funcional por allá de los años 30, debido a un problema, surge por un problema matemático que resulta terminar resolviendo un problema de lógica. Y después, bueno, pues muchos años después, en los 50, recuperan esa idea nuevamente. Entonces, acá dicen, no, oye, ¿sabes qué? No, o sea, dar esta definición como tal, no es una diferencia como tal de PO con respecto a otros paradigmas. Bueno, ¿qué más decíamos? Bueno, decíamos, es alguna forma de modelar el mundo real. Pues bueno, aquí tendríamos que preguntarnos lo que decíamos. En realidad, ¿de qué nos referimos por modelar el mundo real? O sea, como que a veces puede ser una versión muy simple, que es para decir, bueno, que el software tiene una relación con el mundo real, pero incluso a veces no necesariamente, y pudiéramos quedar a lo mejor en un concepto básico, y tratando incluso a veces como que de ser evasivos a la pregunta. Ahora, ¿qué otros, estos tres conceptos, como que a veces cuando lo estudiamos en carrera o en algún curso, pues siempre lo dicen, ¿no? Estas características que es encapsulación, herencia y polimorfismo. Ok, pues ahí ya más o menos nos va empezando a, a sonar a que estos conceptos están relacionados con la programación orientada a objetos. Pero, bueno, y que estos tres son soportados por estos lenguajes de programación orientados a objetos, como Python, como Java, como C#, como C++. Pero cuando empezamos a analizarlo uno a uno, que fue, creo que hasta aquí, fue de los que vamos a la sesión anterior, nos vamos dando cuenta que en realidad varios de estos conceptos los podemos aplicar a programación estructurada. Programación estructurada, no sé, piensen en C. C es un lenguaje que como tal no utiliza objetos, sino estructuras. Y de estos conceptos podemos aplicarlos, quizás no existían como tal en su momento, o sí lo existían, pero tal vez no eran llamados así, que después los migramos hacia PO. Podemos decir, bueno, es que no es nada nuevo, o sea, lo que estás queriendo hacer allá con tu C++, no es nada nuevo en C, porque en C lo podemos hacer, podemos encapsular, podemos hacer herencia. O sea, no vengas a decirme que es algo nuevo. Y ahorita les voy explicando qué fue la diferencia y qué es lo que diferencia a PO de los otros, ¿cómo se llama? Entonces, hasta aquí voy a hacer una pausa
quizás vamos empezando, yo sé, y no sé si todos estuvieron en la sesión anterior, si ahorita hay alguna pregunta o si quieren que demos algún como recapitulación. Si no es así, podemos continuar. Somos poquitas, entonces creo que eso da pie a que podamos poder interactuar un poquito más o si hay alguna duda, pues entre nosotras apoyarnos. Pues voy a dar ahí como unos 10 segundos por si se anima alguien a decir, yo no me acuerdo. Ok, como quieras, si no, ahorita yo creo que van saliendo y vienen más preguntas. Entonces, bueno, ahora, recordando, habíamos hablado sobre la encapsulación. ¿Qué es la encapsulación? Y este concepto, por ahí si quieren apúntenlo, si tienen una libreta o algo, apúntenlo porque es un concepto que vamos a estar utilizando en los siguientes, en los principios que vamos a ver, que vamos a empezar a ver la siguiente sesión, los principios sólidos, eh, que son importantes a la hora de definir qué tan, qué tanto puede ser mantenible o qué tan mantenible vamos a hacer nuestro código. Entonces, bueno, tenemos la encapsulación. O sea, al final, encapsulación, imagínense como estas cápsulas de medicina, es algo que encapsula. ¿Y qué nos dice? Bueno, la encapsulación es como trazar una línea alrededor de varias cosas que agrupo. Y fuera de ello, pues digamos para, no sé, tengo este botecito y este botecito tiene adentro, no sé, pastillas. Bueno, fuera de esto, para las pastillas de dentro, lo que contenga este botecito, está oculto, o sea, no sabe lo que hay afuera. Y pudiera ser que lo que hay dentro conozca nada más, pues que el botecito se abre, que el botecito se gira, que el botecito se cae. Y hasta ahí no conoce más allá de lo que pudiera suceder en un entorno más lejos. ¿Cómo lo llevamos esto hacia un tema de programación? Bueno, cuando tenemos, voy a empezar a hablar algunos conceptos. Si hay algún concepto que no entiendan, por favor, levanten su mano. Pero bueno, tenemos estas clases. Entonces, en estas clases definimos, recordemos que aquí teníamos esta clase, teníamos la clase bicicleta, ¿no? En clase bicicleta tiene este tipo, ok, aquí está, ok. Tenemos estos atributos, estas variables, y tenemos esto que se llama, que de funciones pasamos a métodos. Bueno, aquí hay una pregunta o alguien quiera preguntar. No quiere bajar ni. Entonces, estas cositas que el conjunto de los pues ya va tomando forma de una clase, las encapsulamos, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Bueno, cuando hacemos esto, estamos empezando a, de alguna forma, los creadores de este paradigma, si bien fue quizás de los últimos paradigmas en ser creados, precisamente porque trata de resolver algunas áreas de oportunidad que tenían estos otros paradigmas. Entonces, empieza a, por decir, en programación estructurada tenemos estas variables globales con un alcance pues, global tal cual en todo el código que tengamos, o locales, solamente en ciertas funciones. Y cuando empezamos a encapsular y generar clases, es, bueno, tengo mi clasecita con sus variables que son públicas, privadas, protegidas, es decir, tienen cierto alcance, no es como tal una variable global, pero tampoco tal, o sea, sí medio como que sí, medio como que no, o sea, es local, global, y vamos haciendo la diferencia entre, bueno, pero ¿por qué local, perdón, global o local? Bueno, y vamos diciendo, bueno, de mi clase bicicleta, que era la que teníamos ahí,
tiene atributos que son públicos. O voy a agarrar un ejemplo que a lo mejor para traérmelo a lo mejor algo que hemos hecho nosotras. Tenemos una clase que se llama, una clase conexión. Conexiona, voy a agarrar, no sé, conexiona a SQL, ¿no? Una clase que se llama Connection SQL. Y esto, bueno, tal vez elegir Python no fue la mejor opción. Porque Python como tal no tiene este tipo de palabras reservadas como estáticas. Podemos por ahí usar medios poquitos, pero como tal no. Entonces yo les digo, bueno, yo soy una conexión y en mi parte de al inicializar tengo, voy a empezar a hacer medio pseudocódigo. Tengo una variable, o más bien es un atributo público. A lo mejor no debería ser un atributo protegido, que se llama conexión. Conexión. Y luego tengo otros atributos privados. ¿Y por qué son privados? Porque nadie más fuera de mí lo tiene que conocer, que se llama, no sé, user, y es igual a config.user. Y tengo otro que se llama password, y es igual a config.password. ¿Y por qué son privados? Bueno, porque como tal es información que yo no necesito que otra clase, si quisiera utilizar, si quisiera crear un objeto de tipo conexión SQL, lo utilicen. Aquí tenemos un user algo, y y ahí probablemente no se ve. Y tenemos un user algo y un password algo. Y esto se lo voy a pasar a mi conexión. Entonces, si yo quisiera después imprimir estos valores, punto conexión, pues yo pudiera utilizarlo. Es protegida, pero puedo utilizar. Por ejemplo, a lo mejor no de esta forma, sino que creo una variable, una clase global más arriba de esta, que sea a lo mejor conexión, que me permite generar varias conexiones a diferentes manejadores de base de datos. Es decir, no me caso con SQL, sino que yo le digo quiero una conexión y dependiendo de cuál es la que yo te indique, tú vas haciendo las configuraciones adecuadas. ¿Qué ventajas trae eso? Y de hecho eso lo vamos a ver en uno de los principios sólidos, es que no me permite a mí no estar atada a que si el día de mañana ya no vamos a usar MySQL, sino no vamos a empezar a usar ¿cómo se llama? El manejador de bases de MS SQL, me parece, la de Microsoft, pues yo pueda cambiar fácilmente sin que me tenga que meter nuevamente a todo mi código y cambiar, ¿no? Entonces, parte de la encapsulación es, voy definiendo conjuntos, cohesionando, es una palabra importante, la cohesión. Cohesión, no se marcó. Cohesión de datos, cohesión de información. Sí, y no están así. Y fuera de esta, que esté todos juntos. Ahora, no sé si alguna vez hayan escuchado cuando se refiere a que entre más cohesionado está un código, menos
acoplado está. A mayor cohesión, menor acoplamiento. Y caso contrario, a mayor acoplamiento, menor cohesión. ¿Alguien sabe qué significa cohesión y acoplamiento? ¿A qué se refiere? Porque pareciera que son antónimos. ¿Alguna de ustedes tiene alguna idea? No sé, vamos a ver. Joana, a lo mejor nunca lo habían escuchado el término. Hola. Mm. Pues la verdad no los tengo muy claros, sobre todo la cohesión, pero el acoplamiento es como eh, justo la interdependencia, pues que no es tan individual, que no puede existir por sí solo, que depende mucho, está demasiado integrado a otras cosas y es difícil sacarlo de ahí. Pero la cohesión, la verdad, no la tengo clara. Sí, de hecho, así, yo también me quedo más como con el término cuestión, sí, bueno, cuestión o acoplamiento, justamente como lo acaba de decir Joana, no sé, alguna de ustedes también que sepa o que le recuerde cuestión a otra cosa. A lo mejor todas tenemos el concepto de acoplamiento, pero cuestión no tanto. Pero va justamente a ello, ¿no? Que justo como dice Joana, acoplado es, o sea, está tan, la palabra no es bien, pero está tan, fue tan, fue diseñado de una forma que está como que hacia la medida que si uno intenta mover algo, ay, pues ya afectas otras cosas. Entonces, cuando hablamos que el código está más acoplado, que es lo que yo les decía acá, a mayor acoplamiento, menor cohesión. Es decir, esta cohesión es como esta línea que vamos trazando, ¿no? La línea de lo que nos va haciendo, nos va separando de nuestras otras clases. Entonces, si tengo un muy fuerte acoplamiento, significa que mi cohesión, no trabajo tan interdependiente mis otras clases. En cambio, si yo tengo un código que está mayor, más cuestionado, tengo muy bien delimitado qué hace cada una de estas cosas, el acoplamiento va a ser menor. ¿Qué significa? Que si el día de mañana, que vuelvo al ejemplo acá de conexión, a lo mejor ahorita este código está súper bien acoplado, ¿no? O sea, no voy a poder aquí cambiar mucho, tengo que hacer, a lo mejor, reestructurar todo, tirar todo este código para poder hacer la configuración a MSSQL. Pero si yo fuera poco a poco desacoplándolo y trazo que, bueno, ¿sabes qué? ¿Qué necesito para hacer una conexión a una base de datos? Bueno, necesito esto y esto. Estos métodos y usualmente requieren, casi siempre requieren estas variables, ¿no? El user, el password, el puerto, Bueno, esto es como que la base. De ahí que me genero mi clase base y después empiezo a extender, o sea, empiezo a desacoplar el código y a generar clasecitas posibles. Y bueno, pues el tema ya, igual y lo iba a asumir, pero bueno, cuando hablamos de estas palabritas de públicas, privadas, protegidas, pues algo público significa que todo mundo puede leerlo, algo privado significa que solamente el que está dentro de la clase, solamente yo voy a tener acceso al valor. Si alguien me hereda o quiere acceder a esto, pues no tendría acceso porque está privada. Y algo protegido, pues significa, es como esta combinación de algo público-privado. Es, ok, si me llegan a heredar, pueden utilizar, mis métodos o mis atributos aquel que me está heredando. Más no soy público, es decir, no me pueden usar de forma tan directa. Entonces, este tipo de cosas usualmente las vemos en PO, ¿no? Pero fue algo que se inventaron esta técnica, que tuvieron que inventarse los descubridores o los inventores por una necesidad técnica, es decir, ¿cómo pudiéramos hacer esto que ahorita veíamos?
Por decir, esto, ¿cómo lo pudimos? O sea, si tenemos una clase con, bueno, imaginemos, tenemos una conexión. No sé cuántos de aquí hayan hecho C, pero pudiéramos pensar a lo mejor en Python. Imaginemos que tenemos un archivito de bicicleta, bueno, un archivo que se llama conexión, otro archivo que se llama conexión SQL, o bueno, está escrito la respuesta, conexión a esto, conexión al otro. ¿Cómo pudiéramos hacer esto? ¿Cómo pudiéramos generar nosotros una conexión y tener diferentes, o sea, no sé, yo voy y llamo a este archivo y yo simplemente especificándole que me quiero conectar por MySQL, ¿cómo le pudiera hacer sin utilizar lo que son clases, sin utilizar programación orientada? Porque las que hayan alguna vez programado en conexiones, ¿cómo pudiéramos hacerlo si no es directamente con clases? ¿Cómo se les ocurre que pudieran resolverlo? En archivos de configuración, XML puede ser. Sí, yo también así le haría, no sé, a ver, vamos a ver, Miriam. ¿Cómo le pudiera hacer Miriam y Brenda, que también llegó temprano? ¿Cómo le pudiéramos hacer? Si no podemos, si no existiera, pues, ¿cómo le podríamos hacer? ¿Y qué desafíos encontramos? Por ahí están pensando en alguna respuesta. Bueno, igual y aquí la estamos leyendo. ¿Qué sucedía? Bueno, pues no sé, imaginemos eso, ¿no? Tenemos estos archivos de configuración y pues de tantos archivos que tenemos, o no es que sean tantos archivos, no menos son los archivos, sino que para que el compilador fuera entendiendo, fue necesario crear o generar estas variables dentro del archivo de cabecera para que fuera entendiéndolo, acoplarlo o sea, acopla la solución a tu compilador. Eh, y dice, bueno, pues vamos a generar este complemento. Bueno, ¿y qué sucede entonces? Pues que algunos pudiéramos pensar, bueno, ya ahorita yo dice, podemos generar estos archivos de configuración. Entonces, como tal, se vuelve, podríamos decir, bueno, sí, a lo mejor es un poquito más enlatoso, engorroso, pudiera ser, pero lo puedo realizar a lo mejor con pura programación estructurada. O sea, no necesariamente necesito un paradigma orientado a objetos para la encapsulación. O sea, de hecho, en realidad, hoy en día muchos de estos lenguajes de orientados a objetos tienen muy poca o ninguna encapsulación así como que forzada, ¿no? Entonces, el decir como que, bueno, es un atributo de PO y nada más, bueno, pues podríamos decir que no tanto. Lo podemos ver en otros lados, el concepto, conocerlo aplicado. Y muchas veces ya para nosotros es como que un poquito transparente, o sea, ya nosotros como programadores, y bueno, más que transparente, aquí la idea partía de que nosotros como programadoras vamos a comportarnos lo suficientemente bien cuando programamos y aludimos como que el tema de los datos encapsulados, ¿no? Entonces trae como que ciertas ahí, ciertos puntitos negros con el tema de encapsulación. Y pues a lo mejor podríamos decir, no, pues la encapsulación no es un concepto como tal para hacer la diferencia. Y aquí les traía el ejemplo. Entonces, del lado izquierdo, o bueno, más bien arriba y abajo. La parte de arriba tenemos lo que es
No encuentro el lapicito. Aquí está. En esta parte, esto es un archivo point.h, y esta parte de arriba, bueno, sobre todo esta, esto es C++. En otras palabras, esto es PO. Y esto de aquí abajito, eso es programación o para el paradigma estructural. Entonces, si ustedes se fijan, tanto arriba pues que lo tienen. Bueno, en point.h yo tengo una clase que tiene algunos atributos que son públicos. Tiene point, que tiene el valor X y el valor Y. ¿Por qué X y Y? Bueno, porque tal cual es un punto. Y lo que y tengo además un método que se llama distancia para calcular la distancia. Ahora, ¿qué otra cosa es? Bueno, point es un atributo. Distancia es otro método. Y de forma privada, yo tengo lo que es el valor de X y Y. Porque es privado. En realidad yo no necesito que lo conozca alguien más. Dice simplemente, como para este punto, pues yo, como tal, punto, soy un punto, tengo X y Y. Y además distancia. Bueno, ahora, ¿cómo aplico esta clase? Cuando yo llamo a dentro de point.cc, perdón, incluimos point.h y una función en matemática para que haga esos cálculos. Entonces, dice, voy a declarar de mi clase point, bueno, sí, de point, inicializo ese nuevo método, perdón, esa nueva clase, y que sepa que le voy a mandar un valor X y un valor Y. Eso sería, hasta ahí eso sería todo. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, pues si se fijan del lado izquierdo, yo no definí cómo es que se puede calcular la distancia. Simplemente lo definí, no sé si alguien se acuerda del nombre, pero es como este esqueleto. Sí, es como un esqueleto. Yo no definí que la distancia se calculaba sacando la resta entre el punto X y Y y el cuadrado de no sé qué. Eso yo no lo definí. A esto, por ahí si algunos recuerdan, se le llama una interfaz. Interfaz. O una clase abstracta, perdón. Donde nada más, únicamente defino que esta clase point va a tener estos valores y va a tener estos atributos, estos métodos y atributos. No sé cómo se va a comportar. ¿Por qué? Porque de eso va a depender después la implementación. Entonces, aquí yo después empiezo a hacer una implementación de mi método distancia, le paso, si se fijan acá, distancia está esperando recibir un punto P. Ok, yo le paso P. Y luego, además de que definir es constante, ¿no? Un punto, pues, entre X y Y, o sea, la distancia entre X y Y, pues va a ser como que la misma, no es una función. Entonces, ¿qué dice? Bueno, calculo la distancia de X y le calculo la distancia de Y. X menos el valor del punto, X menos P punto X, o sea, de mi punto, calculo bueno, es otro punto y de Y también. Y después saco esta raíz entera. Es a veces algo así de X menos punto X al cuadrado más Y al cuadrado, ¿no? De repente es algo así como lo ven. Y ya.
Entonces, eso es como una forma en que lo podemos hacer con... Se puede estar haciendo eh, con lo que es POM. ¿Ok? Ahora, eso nosotros también lo podemos hacer con C, con programación estructurada, o sea, no hay problema. De hecho, entre los tres paradigmas que vamos a ir viendo, podemos hacerlo, ¿no? La diferencia al final va a ser ¿para qué lo estoy utilizando? ¿Por qué estoy utilizando PO en lugar de funcional o funcional en lugar de estructurada? Esa razón y conocer las propiedades que tiene cada uno y sus bondades nos va a ayudar a la hora de decidir. Entonces, bueno, ya vimos, sí, yo puedo calcular también el punto, esto recordemos que es estructurada. Defino una estructura point. Si se fijan, aquí estamos hablando de estructuras. Ya yo no estoy hablando de aquí todavía de funciones. Después defino otra estructura que va a utilizar point este de arribita y va a generar una estructura que es make point. Y por último, defino, ahora sí tiene el esqueleto de la función que va a tomar el punto 1 y el punto 2, esos dos valores. Y es todo. Hasta ahí, en mi archivito.h, yo declaré la pura estructurita. Si se fijan, podríamos decir que esto es lo mismo que lo de arriba. Entre comillas, ¿verdad? Porque, bueno, lo de arriba, como les he dicho, esto es PO. Y esto es estructurado. Va. Del lado derecho, ¿qué podemos ver? Si bien sí podemos decir, pues hay más código. ¿Qué hacemos? Aquí, en lugar de definir un objeto, no rayos, definimos una estructura. ¿Por qué? Porque con nuestra estructura es un punto. Y acá era punto la inicialización. Punto requiere dos valores, X y Y. ¿Okay? X y aquí está Y. Ok, bueno, listo. Digamos que esa va a ser nuestra inicialización de nuestro objeto, entre comillas, objeto, porque no es un objeto, no tiene estructura. Después, ¿qué voy a hacer? Bueno, ahora tengo que generar un punto a partir de un valor de X y un valor de Y. Y a eso también añadirle que que guarde esta misma estructura, significa es una estructura dentro de estructura, y aquí se empiezan a poner un poquito locas las cosas y que surgen las necesidades de que surjan estos conceptos como el encapsulamiento de PO. Dice, ok, tengo una estructura punto que tiene que para hacer un punto, necesito definir otra estructura punto que donde yo defina, ahí es donde lo que les decía, donde yo defina el espacio, defina cuál es el tamaño en memoria de una estructura en point y además es como reservar el espacio en memoria. O sea que aquí sí hay que hacerlo, por eso cuando se dice que C es un lenguaje más abajo nivel, porque empezamos a trabajar a estos niveles como de memoria, de empezar a hacer reservar el espacio en memoria de que aquí en esta posición aquí en la posición esta de mi disco duro, aquí voy a guardar esta variable y voy a reservar esto. Y me tengo que acordar. En cambio, si bien en POD también se hace, muchas veces como que lo olvidamos, no estamos haciendo la reservación exacta de memoria de cuál es el tamaño, tal clase, no sé qué. No, que queda muy transparente para nosotras y a veces eso, algunos se burlan porque dicen, bueno, es que como que la gente ya no usa como estas buenas prácticas, dependiendo del lenguaje, hay lo que se le conoce como el garbage collector o recolector de basura, que aquí cuando nosotros, por ejemplo, si no liberamos memoria, pues vamos a ocupar memoria, entonces tenemos que hacer esa poquito a poquito liberando ese malo, esa estructura que reservamos para que quede libre.
En Po podemos también hacer eso, ya no es como que tan así de que directo de que, tienes que ir a esta función y liberar, ¿no? Queda más directo creo que sobre todo en Java, donde se puede realizar. Este garbage collector va y recolecta todo lo que ya no estemos usando, lo limpiamos, lo liberamos de memoria. Garbage collector como tal también tiene su propio algoritmo y dependiendo del lenguaje es lo que es como funciona. Entonces, como para no ahondar mucho en lo que hace, pues digo, y si a ustedes les llama la atención ingresar y saber cómo funciona, de una leída. Es muy interesante porque de repente, por ejemplo, voy a presentar un caso que me pasó hace un par de semanas, que estábamos corriendo un proceso ya en productivo y nos sucede que la máquina que estamos utilizando se queda sin memoria. Ya no puede. Y es un ejemplo que es muy burdo porque dices, bueno, quieres cargar no sé, 5 gigas de información a una computadora de 1 giga, ¿no? Pues no, aparte de que me pongo el disco duro, pues el manejar como que todo ese proceso al mismo tiempo es complejo para la computadora. Y pues dice, ya me morí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que estar haciendo ahí? Bueno, pues hay que estar monitoreando, oye, ¿cuánta memoria estoy utilizando? Ya me estoy por terminar la memoria. Bueno, si me estoy por terminar la memoria, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues ¿sabes qué? En lugar de ir leyendo línea por línea este archivo, voy a decirle que me los lea por partecitas. Entonces, de esta forma, empiezo a evitar hacer la carga en tiempo real de todo un archivo de, no sé, de millones de líneas. En lugar de leer millones de líneas, empiezo a leer de 10.000 en 10.000. Bueno, ya no saturo la memoria y me evito como que de repente que se muera el programa, simplemente por tratar de forzar a un equipo a que haga más de lo que puede, ¿no? Ese tipo de cositas, a veces que nos hace como que acordarnos de estos términos y recordar, pues al final la computadora, pues toda la memoria, todo ese espacio, todo el procesamiento, recordar, bueno, oye, como que este programa de repente nos está lento o algo, ustedes pueden hacer de repente, benchmark, voy a decir benchmark, tal vez no es la palabra correcta, pero ir es profiling, que es ir viendo cuánta memoria es que está gastando ese programa. Oye, ¿sabes qué? En esta parte, en esta parte, mi código empieza a utilizar mucha memoria. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué estoy haciendo mal o qué no estoy liberando? Y si lo dejo ahí, pues, ¿qué pudiera pasar? Este tipo de cositas, como que ya más minuciosas, quizás al principio no son importantes, pero en algún momento tal vez pudiera llegar a ser importante darnos cuenta dónde están esos cuellos de botella que hacen que nuestros procesos sean lentos, ¿no? Entonces, con C uno lo tiene que manejar. O sea, C no te hace el favor de que, ay, no te preocupes, yo te libero memoria. No, uno solita tiene que decirle, ya la desocupé, libéramela. Ya no lo necesito. Y luego, es solamente únicamente para hacer el punto. Es todo. Y luego definimos, ahora sí, una función que se llama distancia, que recibe un punto 1 y un punto 2. Y después hace el cálculo de uno y del otro y después hace el cálculo. Entonces, se dan cuenta que si bien está encapsulado, como quieran, no es como que no podamos vivir como si no pudiéramos hacer lo otro. Este, ahora voy a hacer una pausa para preguntarles hasta aquí. ¿Alguna quiere comentar algo adicional? Si va quedando claro, sí, pues por ahí con unas manitas hacia arriba o de que no, o si voy muy rápido, porque voy a pasar al otro concepto. Entonces, antes de pasar al otro concepto, me gustaría saber si les quedó claro, compañeros. Si siguen por ahí.
Aquí estamos. Gracias. Ok, muy bien, pues entonces creo que de momento entonces vamos bien. Vamos a pasar al siguiente punto. En el siguiente punto ya hablamos sobre encapsulación. Muy bien. ¿Qué sigue? ¿Qué otro concepto habíamos visto? Habíamos visto lo que era herencia. Y ya les empecé ahorita un poquito a hablar de herencia, ¿no? Que es la herencia simplemente esto que utilizamos para que en lugar de estar volviendo a revisar una y otra vez, como vamos haciendo el código desacoplado, más cohesivo, nos permite que podamos como tal tomar lo que ya definimos en otra clase y lo podamos utilizar si es que así lo necesitamos. Y a esto, pues poquito a poquito se le va conociendo como herencia, ¿no? Redeclarar lo de arriba, pero no te voy a hacer un copy-paste, sino que tú de arribita, al momento que te declaro eso, ya te va, y yo te llame, ya vas a tener un espacio en memoria. Ya traes tus propios métodos, tus propios atributos, y yo los quiero utilizar porque, imaginemos la clase conexión que yo les decía, conexión a base de datos. Tiene sus propios valores y quiero generar una conexión a MySQL. Bueno, yo heredo, tomo atributos y métodos que ya tiene definido conexión, simplemente los heredo porque voy a utilizar en realidad los mismos, o sea, no es como que cambie mucho. Quizás sí la forma en la que son la conexión, pero en cuanto a que requiera password, puertos en la base de datos, etc., eso no suele cambiar mucho, ¿verdad? Lo reutilizo y van siendo principios que vamos adquiriendo. Ahora, cuando lo vimos, pues sí, ya lo hacemos usualmente nosotros ya en PO. Y el libro dice, bueno, o sea, sí, es nuevo, está bien, pero, ¿sabes qué? En realidad ya se hacía, o sea, no es un concepto como tal nuevo, o sea, no es, wow, te sacaste el concepto de la mano, no, ya se hacía en C, lo hacen mucho, lo hacen manualmente. Entonces podríamos decir que si bien ya existía, pues no es un atributo propiamente y exclusivamente de PO. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, herencia no es exclusivamente de PO y encapsulación tampoco. Si bien no son del todo ciertas, por ahí tendremos este truco en C para saltárnoslo y que estrictamente hablando, fundamentalmente hablando, pues no es como tal una herencia, pero se puede hacer. Y pues todavía no me dice, o sea, ¿qué es esto, PO? O sea, ¿por qué es tan importante? Y luego, bueno, recordemos que también tenemos herencia múltiple C. Si recuerdan, por ahí, a lo mejor si han trabajado con Java, Python, Ruby, lo que sea, pues herencia múltiple podemos heredar de varias clases. Llevar eso ahora sí como que hace algo estructurado, pues ya se vuelve más complejo, ya estamos hablando de otro tipo de reestructurar o de estructurar nuestro código, ¿no? Ahora, les traía un ejemplo aquí más adelante, ¿no? Nada más el punto igualmente, arriba volvemos a tenemos el C, tenemos el punto C, bueno, más bien, no les traía la diferenciación de otros, sino más bien les traía aquí, ¿cómo es que con C podemos generar esa herencia, simular la herencia entre programas, ¿no? Entonces, si se fijan, se necesitaron 4 archivitos aquí para que namePoint herede de point y pueda hacer uso de él dentro de namePoint.c. Entonces se empieza a poner ya más interesante el asunto cuando lo hacemos con estructurada y que viene a ser un alivio con PO que se resuelva esto. Pero les digo como tal, que si no hubiese surgido PO,
probablemente se seguiría así por esta misma vía, ¿no? Digo, sí son más revueltos, pero se pueden, ¿no? Y ahora viene el último concepto, polimorfismo. Polimorfismo, yo a lo mejor no sé si ustedes lo hayan visto, pero polimorfismo para mí siempre es, y nunca le presté atención, o sea, de que sí, polimorfismo y ya. Pues no, el concepto era poli, muchos, morfismo, como de formas, o sea, muchas formas, y ya, hasta ahí llegaba como mi entendimiento del polimorfismo, pero no entendía la importancia que tiene dentro de la programación orientada a objetos y que logra, este concepto por sí mismo, logra hacer que PO sea lo que es hoy en día, ¿no? Y que se diferencie de los demás. Entonces, en C++ nosotros podemos tener funciones virtuales. Es decir, una clase tiene un puntero en una tabla llamada table. Ya estos son un poquito conceptos más, más a la medida de C++. Estas tablitas virtuales lo que hacen es tener punteritos, apuntando de que esto es un puntero y apunta a este espacio de memoria, este es otro puntero y apunta. Estas son virtual tables, tablas virtuales. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Y es lo que yo les dije, les decía ahorita, ¿no? El problema con que usemos punteros de forma directa, bueno, nos puede llegar a causar algunos peligros si no sabemos manejar. O sea, que terminemos, no sé, en lugar de apuntar al espacio 10, terminamos apuntando al espacio 20 y ya terminamos borrando, lo mejor de los casos, el mejor de los casos, a lo mejor un tema de nuestro programa, pero a lo mejor podemos terminar afectando otro espacio de memoria que no estaba específicamente reservado para nuestro proyecto. Entonces, polimorfismo viene mucho a resolver el que pueda crear funciones que tengan un comportamiento, o sea, que tengan un comportamiento que tenga muchas formas para evitar o disminuir este tema de los punteros, que como que muchas veces cuando aprendes es, oye, mucho cuidado con los punteros, se aprende a revisar lo que estás haciendo. Tiene sus propias convenciones y lo podemos utilizar, sí, pero esto nada más pensando únicamente en este universo de programación estructurada, pero con Po dice, no, o sea, sácate de esas cosas, o sea, ya de antemano yo sé que son peligrosos, ¿sabes qué? Lo que voy a hacer es que vamos a hacer un poquito más trivial esto. En lugar de yo forzarte y a que tú estés tan atento siempre, bueno, vamos a buscar que con programación de objetos empecemos a imponer esta disciplina a los y las programadores y a su vez que vaya soltando poquito a poquito esta transferencia indirecta de control, que es lo que hablábamos hace ratito, o sea, que es por la transferencia indirecta de control. Y ahí la palabra de ahí como todo el wow. ¿Sí? Voy soltando para no meterme en estos problemas. Ahora, aquí les pongo un ejemplo, les compartí un ejemplo de eso. Entonces, vamos a empezar de izquierda a derecha. De izquierda tenemos el archivito de copy, sí, que lo que hace simplemente es, voy leyendo caracteres. Y hasta que me pongan un salto de línea, me parece. Con getchar lo que nos permite es eso, leer. Y luego voy escribiendo en la pantalla. Bueno, ¿qué es getchar y putchar como tal? Son funciones polimórficas. ¿Por qué? Bueno, porque getchar no sabe desde dónde estoy escribiendo. No sabe si estoy escribiendo desde una Mac de mi teclado o si desde una computadora Linux que tiene diferentes entradas. No lo sabe. Por eso como que le llaman, o sea, a Getchar no le importa en realidad de dónde estás mandando los datos.
Si los estás mandando desde tu celular, desde tu computadora, desde otra parte. Pues no, simplemente yo lo que me pasan es lo que voy a poner. Bueno, entonces GetChat, GetChat lo que hace es, bueno, cuando tengo un archivito, lo voy a, un archivo, abro el, como que esta parte que va a estar escuchando y voy a ir identificando las entradas. Sí va a abrir el archivo, si lo va a cerrar, si va a leerlo, si va a escribir o si simplemente como que va a ir buscando. Ahora, esta es una estructura como tal. Si se fijan del lado derecho, tenemos esta estructura con estas 6 funciones. Incluso decir métodos, pero no es método, función, no funciones. Estructuras. Y luego, del lado izquierdo, mero abajo, tenemos lo que es EOWrite.c. Este lo que hace es, tomo la función void. Tomo también close, read, empiezo a implementar file.c, o sea, si se fijan, ahí está. Entonces creo que file.h. Empiezo a implementar ello. Y además de eso, tengo un archivo, un file console, que voy a tomar de pausa. Y finalmente el resultado es el archivo con stdi. Tú me das un archivo o lo que sea y yo voy leyendo eso. Y a eso le llamamos un getChat. Entonces getChat funciona con stdi read, ¿no? Suena así como que se lo expliqué y la verdad es que suena bien engorroso. Y en realidad, para nosotras, cuando probamos, es muy transparente. O sea, no hay que entrar a estos niveles, conocer estos niveles de cómo funciona. Digo, es algo que se puedan dedicar a ellos, pero es importante ver cómo es que por detrás funciones tan sencillas tienen una lógica por detrás que es importante. Ahora, hablamos sobre, igual, ¿verdad? Ya hablamos de polimorfismo, y oye, ¿qué tiene de bueno el polimorfismo? ¿No? Bueno, es justo lo que ahorita les decía, ¿no? ¿Qué pasa si, qué sucedería que si se crea un nuevo dispositivo de entrada y salida y quiera usar el programa de copy.c, que lo quiero utilizar? Entonces pasa, el input sería este reconocimiento de escritura a mano, y el output sería a un sintetizador de voz, ¿no? Díganme ustedes, ¿cómo se tendría que cambiar el programa de copia para que funcione con nuevos dispositivos? No sé si vieron bien la pregunta. Ahí les va nuevamente. ¿Qué tengo que hacer aquí? Ahí ya se me movió. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer aquí para que yo pueda utilizar este copy con diferentes teclados? ¿Sí? Por ahí igual nos quieren pensarlo un minutito. ¿Qué es lo que tendría que modificar para poder leer desde cualquier dispositivo? Si entendí bien, se tendría que modificar la clase EIO_Drive para poder como aplicar la forma de lectura de ese dispositivo en específico. Ándale, ajá, porque acá nos dice, no, sí tendríamos que cambiarlo. E imagínense hacer eso para todo. Imagínense cuando había un montón de maestros, o sea, que tenías que programar cada cosita para tu computadora. Y ahorita que nada más hablamos de un teclado, ¿no? A lo mejor un teclado Lenovo y un teclado Logitech. Pues habría que meterse a uno por uno y programarlo y
y hacer su cambio y todo eso. Entonces, ahí se vuelve extremadamente complejo y ya no estamos hablando de que es algo que pues vamos a hacer de vez en cuando, no. Estamos hablando de entradas, salidas que pueden variar. Entonces, sí, tendríamos que cambiar esa parte, se tendría que cambiar si como tal de hacerlo así, pero de ahí radica el tema de polimorfismo, es decir, no es necesario que nosotros lo cambiemos, que no hay que recompilar nada, porque la forma en la que tendríamos el código, o sea, la idea es tampoco acoplarlo, sino tenerlo cohesivo, para que yo no dependa de mis inputs y outputs, ¿no? O sea, sí, yo voy a tener diferentes formas de que entren mis archivos y todo hecho, y tenemos por acá el file, la estructura file del lado derecho, que define un open, un close, un read, un write, y así. Y los dejo estándar. O sea, no modifico nada y simplemente por otro lado voy configurándolos. Como decía Joan hace rato, de bueno, podríamos tener como estos atributos de configuración y a lo mejor en lugar de hacer todo el cambio a mi código, pues simplemente le voy pasando configuraciones. Y ya lo demás ya no le cambio nada. O sea, file se sigue comportando igual, input output write también se sigue comportando igual. Y quizás por ahí lo que va a ir cambiando precisamente va a ser, bueno, cómo voy a, qué dispositivo voy a estar utilizando. Entonces, a este tipo de cosas, y ya no tengo que estar cambiando así tanto, les llaman como estos plugins, ¿no? Algo que yo llego y conecto y puedo quitar, y no importa mucho pues qué forma tenga, pues está abierto a ello. Y estos fueron como de los primeros principios con los que se crea o nace, o por los que se encuentra oportunidad de que se cree el polimorfismo. Es decir, por allá de los 50, el sistema operativo Unix permitió que esto, o sea, ya no tuviéramos que programar tan específicamente, bueno, para cada uno de estos, digo, todavía se hizo, pero da pie a que, oye, si tú tienes un teclado Lenovo, pues ven y conéctalo, no hay problema. Si tienes un Logitech, conéctalo. O sea, no voy a tener yo que generar todo, o sea, no tengo que cambiar nada de lo que yo ya tengo, porque lo hice de una forma universal, que tenga tantas formas que sí, siempre que tú vengas y te conectes, yo sé que ya traes estos datos, o sea que siempre vas a tener escritura, lectura, búsqueda a ver, búsqueda, escritura, lectura, y que otras, bueno, estas 5, ¿no? Abrir, cerrar, leer, escribir y buscar. ¿Sí? Son 5, siempre vas a hacer eso cuando quieras ingresar. Ya nada más yo tengo que identificar, pues, sus configuraciones. ¿Por qué? Bueno, porque esto, como les decía, antes se hacía para cada dispositivo como que su propia configuración, ¿no? Y en realidad, pues no necesitábamos reescribir siempre lo mismo, porque en realidad hace lo mismo, nada más que la configuración es diferente. Y ahí es donde dicen, pues es que esto en realidad es lo que es lo que se diferencia en que tú puedas conectar y desconectar, o sea, estos temas de plugins, porque así le llamaban, que sin importar qué es lo que tú quieras traer, yo me voy a comportar de una forma, de muchas formas, y voy a responder, ¿no? Entonces, este tipo fue como las primeras arquitecturas, si lo queremos ver así, de plugins que se inventaron para soportar eso, ¿no? Estamos hablando de los input outputs, y pues lo utilizamos hoy en día casi todos. O sea, ¿quién de ustedes tiene que meterse a no sé, ahí directamente al código de su sistema operativo para decir, no, pues es que ahora voy a cambiar de teclado? Pues no, ya quedó mucho más a nosotros, mucho más transparente desde que se empezó a utilizar. Entonces, aún así, en aquella época, pues, pues no se utilizaba tanto, o sea, no, seguían
usando estos punteros. Bueno, la mayoría de los programadores no extendieron la idea a sus propios programas porque usar punteros, bueno, sigue siendo más peligroso. Pero pues poquito a poquito se fue dando este paso a que imaginemos esta cosita, manejar ese espacio en memoria. O sea, de que, bueno, ya acabo de, no sé, acabo de recibir que te estás conectando por aquí, voy a reservar ese espacio para definir que es un archivito y este archivo se reserva aquí. Todo eso lo fuimos haciendo cada vez más amigable, por así decirlo, para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos permite PO? PO nos permite que la arquitectura que diseñamos o los complementos se puedan utilizar en cualquier lugar, para cualquier cosa. Entonces, igual y cuando pensemos en PO, podemos, como que sí, un polimorfismo, pero como que este tema de plugins, esta idea de, por eso surge, porque había muchos problemas. Entonces, manejo de memorias, siempre se ha dicho, no, manejo de memoria es muy peligroso y aguas con lo que hagas, porque puedes ver cosas, puedes. Bueno, en lugar de eso, y en lugar de meterme uno por uno, pues genero estas clases que me permitan comportarme de una cierta forma. A ver, hay una pregunta, un comentario. Complementos, plugins. ¿En dónde lo vimos atrás, verdad? Pues como tal, plugins podríamos decir que sí podría ser lo mismo. Estos plugins es tal cual como que, y así lo llaman, ¿no? Pues yo vengo y meto algo que como tal aquí pudiéramos decir, ¿qué es un plugin? Pues, el cargador, los cargadores, por decir, ya uno llega y se conecta a la corriente, no tiene que estar buscando, o bueno, si pudiéramos verlos también estos plugins como estos cablecitos que tienen muchos otros cablecitos chiquitos para decir, bueno, si tengo una entrada de este tipo y estoy en Europa, bueno, si yo me consigo un plugin que pueda hacer la conversión y que yo me conecte a este lado y al conectarlo se conecte a ese otro lado. Si bien podemos irlos viendo como estos complementos, ya llevarlo a un sistema de software, pues es eso, ¿no? Imaginemos que ese conector, ese conector ahí es el que está haciendo la traducción. Nada más que bueno, ahí es complemento. A ver, déjame ver. Y aquí o más adelante. Sí, es plugin. Sí, a mí se me fue la traducción equivocada. Sí. Sí, es buena observación, Brenda. Sí, son plugins, la arquitectura de plugins. Como que de repente también le dicen complementos, pero se me hace que ahí está mal, a mí se me fue mal la traducción. Muchas gracias para corregir. Listo, y ahora sí, me voy a acercar, ahora sí, me voy a empezar a acercar a un tema que vamos a tocar también más adelante, el tema de inversión de dependencias, que pues, les digo, no vamos a tratar polimorfismo ahorita hasta que terminemos el tema de PO, ya no nos faltan muchos slides, pero este tema de invertir dependencias, ¿a qué se refería? Bueno, ahorita yo les mostraba, ¿no? Cómo es que con un lenguaje en C, tal cual, programación estructurada, cómo generábamos herencias, pero con programación orientada a objeto podíamos generar, perdón, no herencias, sino crear objetos, y en el otro pues teníamos que generar estructuras. Que pudiéramos decir, bueno, pues es lo mismo, ¿no? El hecho de que cuando nosotros estamos usando algún paradigma de objetos, y estamos usando este polimorfismo ya seguro, estas múltiples formas que puede tener esta arquitectura de plugins, significa ya, estamos hablando de que cualquier cosa que vaya a depender de nosotros, de nuestro código fuente, puede invertirse. ¿Qué significa invertirse? Que tanto puede ir de aquí para allá como de allá para acá. Aquí estamos hablando del flujo de control y luego la dependencia del código.
si se fijan del lado izquierdo, voy a señalar, de este lado tenemos nuestra función principal, nuestro main de siempre. Y luego nos dice, de main depende este archivo 1, esta estructura 2 y esta estructura 3. Que a su vez lo van a utilizar, lo van a heredar esta 1, esta 2 y así sucesivamente. Que a su vez también van a heredar, entre comillas heredar, este nivel 1, nivel 2, LL2. Ok. Entonces aquí si se fijan, tanto flujo como control van hacia abajo. Van hacia abajo y esta es la forma como de llegar. Si yo quiero llegar a L7, pues tengo que pasar de main a L2 a L4 y luego a L7. Si quiero a otro, está, y ya. Bueno, ¿qué pasa con la inversión de dependencias? Bueno, si se fijan, aquí yo tengo mi clase principal, HL1. Bueno, esta depende de una interfaz que tiene un método que es function, ¿no? Y ahorita yo les decía una interfaz no es que son como estos, ay, se me va la palabra, no tiene como tal, a lo mejor una funcionalidad, sino es más bien como que mi template del que voy a utilizar para después en su implementación. Igual algunos conceptos sí los vamos a seguir viendo más adelante, ahorita creo que no los cubro directamente aquí. Sí, esqueleto, dale gracias Ale. Sí, vendría a ser como ese esqueleto. Ay, tengo el chiste por acá. Listo. Entonces, es el esqueleto y dices, ok, HL1 depende de este esqueletito. ¿De qué más? Bueno, ¿sabes qué? Eso es nada más por dependencia de código. Que dependo de este código, tal cual voy a heredar o depender, implementar eso. Bueno, pero a su vez, el flujo de control de HL1 de esta clase no va a ir hacia la interfaz. En realidad la interfaz como yo les digo, no es un esqueleto, como les sale, es un esqueleto. No, de ella no podemos correr como tal algún método, o sea, no hace operaciones, sino las operaciones se realizan por acá. ¿Sí? Entonces, si se fijan, tanto HL1 y como ML1, por eso podríamos decir HL1 y ML1. Entonces, HML también utiliza esta interfaz porque va a implementarlo dentro de sus funciones en donde ya va a definir sus comportamientos, ¿no? Aquí es donde vengo y defino el comportamiento y acá es, digamos que donde inicializo como que mi main, ¿no? Es hacia dónde va a ir el flujo. De que acá tengo el control y aquí se va para acá y esta cosita va a implementar esta otra cosita. Va a hacer uso de ese esqueleto. Entonces ya no estamos hablando, y por eso dice que es como una inversión de dependencia, porque ya no estamos hablando de que tenga que depender, el flujo de control sea así, sino es al revés. Le voy a mandar a hacer unas inversiones, es inyección, perdón. Voy a hacer, sí, perdón, inversión. Creo que más bien sí, inversión de dependencia. Puedo hacer que mi flujo sea el opuesto, o sea, no necesariamente tengo que ir solamente en un camino. Igual, ahorita si no me entiendes, vamos a seguir retomándolo más adelante, porque son conceptos muy importantes para Solid. Entonces, simplemente ahorita como que quédense con este concepto de que en estructurada, pues lo que teníamos era un control de flujo siempre para un lado. En inversión de dependencias, de hecho, incluso nosotros mismas ya ya hemos trabajado un poco. Muy probablemente no pensemos de que, ay, es que tiene que ir así, sino ya a lo mejor por inercia
hacemos inversión de dependencia si no nos damos cuenta, o sea, que puede ir de un lado a otro. Ahora, continuando con el tema de la arquitectura, recordando, pues esto es un curso enfocado al diseño de software, diseño de arquitectura, diseño de sistemas, ¿no? ¿Qué es lo que nos brinda como arquitectas? Nos permite, precisamente por esta inversión de dependencias, tener un control mayor o absoluto sobre cómo es que yo voy a estar dependiendo de otras cosas. O sea, y ahí volvemos a caer en el concepto de cohesión. ¿Cómo voy a yo depender de lo que voy a escribir? ¿Cómo lo voy a manejar? ¿Cómo lo voy a diseñar? Y no estoy limitada a que tenga que seguir un flujito de arriba para abajo, sino bueno, si en algún momento necesito este uso de otra y esa otra no sé, de otra, pero sin que tenga yo que seguir este flujito, el que tenga estos atributos de ser polimórfico me va a permitir a mí irme desalineando, a lo mejor un poquito a un flujo de control súper dependiente y ya no me va a importar qué módulo esté haciendo la llamada o quién lo esté llamando. O sea, yo como arquitecta, nosotros como arquitectos vamos a poder decidir hacia dónde queremos definir como esta dependencia. Les digo, muy probablemente si ya tenemos experiencia, ya lo hacemos a lo mejor por inercia, o sea, ya ni nos preguntamos, ay, ¿cómo está mi flujo? ¿No? Pero si tienen oportunidad, yo he estado haciendo este ejercicio con algunas librerías chiquitas que estoy trabajando con Python y digo, a ver, ¿cómo está acomodado esto? Okay. Me estás diciendo que, no sé, este módulo tiene una funcioncita main y esta main no ni siquiera tiene main, una que se llama client.py, pero client.py está dependiendo de esta otra y está haciendo la inversión de dependencias para poder utilizar. Entonces, es interesante empezar a ver como esos flujos. Entonces, a lo mejor en nuestros proyectos puede ser pesado porque son proyectos, a lo mejor proyectos muy grandes, pero yo les recomendaría que pueden agarrar como librerías chiquitas y conocer cómo es que están realizando otros el código. Y a veces nos vamos a dar cuenta que hay muy buenas prácticas y hay veces, a veces nos vamos a dar cuenta que quizás no. Y a lo mejor ese quizás no nos pueda suceder en nuestro propio código. De que, ay, oye, como que quise hacer algo como lo de la izquierda en lugar de algo como lo de la derecha y lo de la derecha pues me ayudaría mucho más. Nada más que se me pasó este tema de que puedo yo acomodar o hacer invertir dependencias, empezar a utilizar, implementar interfaces, etcétera, para ir desacoplando mi código. ¿Qué podemos hacer con el polimorfismo? Bueno, a lo mejor ahorita, como vimos acá, tal vez vamos a decir, uy, a lo mejor yo no, interfaz a mí no me suena la verdad del término, pero probablemente si venimos de un tema de programación web, de backend, yo creo que casi de cualquier tipo de programación que estamos realizando, muy probablemente conozcamos este, y este es uno de las arquitecturas más famosas, más conocidas, este modelo que es la interfaz, el UI, la base de datos y el negocio. ¿Alguien me pudiera decir qué tipo de arquitectura es esta? Tiene un nombre, son sus letritas. MVC, ¿Cuál sería el M? modelo, vista y Ajá. controlador. Ajá. Y el modelo sería esta, la vista. Vista, modelo. Ajá, así es. Ahí, Joana, ¿nos puedes decir cuál es cada una? Por si alguien que no la conoce. ¿Qué representan? ¿O qué significan? Sí. Bueno, la vista sería pues como
la respuesta al exterior, ¿no? O sea, lo que se percibe al exterior. Porque, o sea, puede ser una página web, pero por ejemplo en una API también puede ser el retorno de la respuesta de la API. O sea, al fin y al cabo. Eh, el controlador, pues toda la parte de negocio podría ser. Y el modelo, pues toda la parte de entidades y representación de ese negocio y como la estructura a utilizar en la funcionalidad ya. Entidades que a la vez también están relacionados con la base, con la estructura de la base de datos. Así es. Así es, Joana. Y una pregunta, ¿qué sucedería si yo no separo esto? O sea, por decir, aquí esta arquitectura no lo quiere decir. Imaginemos que no lo hacemos. ¿Qué suele pasar? No sé si te ha tocado ver proyectos que no lo separan así. ¿Qué pasaría? Que no se separe el modelo del controlador. No, va a estar muy raro. No, creo que no me han tocado proyectos así, pero no me imagino que en la misma clase donde está trabajándose el negocio estén definidos los atributos, pues, por ejemplo. No me lo imagino. La verdad no sé qué podría pasar. Pero siento que a la larga también hace parte de como de pues eso generaría mucho acoplamiento, de hecho, por ejemplo, creo yo. Y al momento de tener que cambiar algo, pues sería, es que se estarían mezclando dos cosas que no tendrían nada que ver, pues. O sea, no me ha tocado ver proyectos así, la verdad. Okay. ¿A alguien, sí? ¿A alguien le ha tocado ver proyectos? Les voy a decir uno con el que suele pasar. No es un lenguaje malo. Son de repente las desventajas cuando un lenguaje es inflexible, con PHP. No sé si alguna de ustedes ha trabajado con este lenguaje. Creo que no. No, pues ya, mira, sí, yo no. Bueno, pues yo sí. Y yo sí estoy de esos mugreros. Eh, ¿Qué sucede? Pues justamente como dice, justo como dice Joana, no es que el, no es que vaya a dejar de ser funcional. No deja de ser funcional, o sea, podemos tener código acoplado, así de que el código PHP te permite que tú tengas código HTML con código JavaScript y código backend, todo en uno solo. Y sí, o sea, es horrible verle los ojos de verlo, pero sí, no. Entonces tú dices, bueno, acá voy a empezar definiendo un doc type, un HTML. Y acá voy a definir, no sé, mi cabecera. Ay, no se me muy bien. Un título, hola. Y luego acá termino cabecera y ahora abro mi body y en el body abro PHP que va a ir y va a revisar que va a ir a consultar, va a hacer una conexión a mi base de datos y revisar si el user y el password coinciden. Entonces, si esto regresa true, en lo que debe hacer ahora, y luego cierro PHP. Entonces, sí terminamos haciendo aquí que muestre. No me acuerdo. Hola, Ludín.
o hola user. ¿Por qué no es de eso? Algo así. Entonces, este tipo de cosas que estamos viendo, ¿lo podemos hacer? Sí. Sí, y aquí ¿qué sucede? Bueno, aquí yo estoy mezclando UI, todo esto pertenece a como el interfaz, lo que está, bueno, si pensamos nada más en web, es como que lo que estamos presentando para el usuario, pero justo como decía Joana, no necesariamente tiene que ser alguna interfaz, puede ser los resultados de nuestra API que va a ser utilizado por algún otro sistema. Y luego tenemos por acá un poquito de lógica de negocio combinado con una conexión o con un modelo hacia base de datos y después vuelvo a combinar un UI. Bueno, pues son a veces PHP es bastante noble, muy noble. Entonces, no es que sea un mal lenguaje, pero permite que si no traemos tan buenas prácticas, podamos tener un código que, justo como dijo Joana, se vuelve mantenible. Eso ahorita me está pasando con un cliente donde fue una inversión. ¿Se acuerdan que en la primera clasecita yo les mostraba que a veces, bueno, en ocasiones la inversión inicial es menor, pero conforme vamos escalando y que a lo mejor están saliendo desarrollos muy rápido, pero conforme vamos avanzando, se vuelve más y más difícil insertar código. Bueno, pues eso pasa cuando no empezamos a tener estas estructuras. Y aquí es donde volvemos retomando lo mismo a este modelo que esta arquitectura, la arquitectura MVC, si se fijan, acomoda la información, un modelo visto controlado, pero estamos viendo aquí que hay una inversión de dependencia, es decir, el flujo, si se fija, no va así en un sentido, sino que de una UI nos vamos hacia un business rule que después ¿cómo se llama? En mi flujo de control es el verdecito y la dependencia de control es el rojito, ¿no? Entonces, business rule depende de la base de datos. Entonces, va y consulta y regresa la información. Y business rule, regresamos al UI. Si tuviéramos todo esto en un sentido, pues estaría medio redundante porque tendríamos que hacer de aquí para allá un código y luego de allá para acá regresar el otro código. Entonces, es donde empezamos a ver que, bueno, o sea, si usamos polimorfismo, y esta inversión de dependencia, más que de repente pues, ni nos damos cuenta, ¿no? Y bueno, pues eso es como que el primer, pues, uno de los primeros cositas que podemos empezar a ver de arquitecturas de patrones de diseño y que parten de estos conceptos, de este concepto principal fundamental en lo que es la programación orientada a objetos. Ahora sí les traigo un poquito más de información con respecto a temas de reglas de negocio, cómo va el flujo y todo lo demás. Y bueno, pues hasta ahí traigo nada más Compo. Programación funcional. Déjenme revisar. De programación funcional, por aquí traigo 5 diapositivas más. No sé cuántas de ustedes alguna vez han programado, o sea, han hecho programación funcional. Como tal, igual yo no voy a andar tanto, pero sí me gustaría conocer si alguna de ustedes está trabajando, si en su día a día trabaja con algún lenguaje funcional como Haskell, como Erlang. Estaría súper bien que nos complementaran. Yo quiero que se quede arriba. Que nos ayudaran a complementar. Por ahí me acuerdo que Brenda trabaja con no sé si con Terraform o bueno, no sé si como hacer DevOps trabajes con eso, nunca lo había escuchado. Trabajo con Terraform. Casi todo mi día o casi todas mis líneas de código son bash scripting. Súper padre que luego nos enseñaras de ellos. Pero sí, fíjate, ese temita en programación funcional, justo ahorita, pues sí, Ale menciona, yo nunca lo había escuchado.
A lo mejor sí, Ale, nada más que como el nombre probablemente no, porque creo que como trabajas en frontend, JavaScript per se es programación funcional, así surgió. De repente empezaron a meterle cosas así como orientadas a objetos con TypeScript, me parece, pero la naturaleza del lenguaje es que sea funcional. Pues nos quedan 20 minutos. O sea, le podemos dar de aquí a las 9 y terminamos programación funcional, si quieres. Y la siguiente sesión podríamos, digo, Brenda, si quieres, puedes platicar un poquito de lo, si lo que vamos viendo dices, mira, a mí me hace sentido esto, con mucho gusto. Y me gustaría, como quiera, si no, si quedan dudas, porque a mí también me sucede que yo en programación funcional, como que todavía de repente patino con algunas cosas, sobre todo porque es un cambio tal cual es un cambio de paradigma, y que la forma en la que se hace nos puede sacar mucho de onda, porque si estamos muy acostumbradas a programación estructurada, objetos, esta programación de procedural, como procedimental, nos va a sacar de onda. Entonces, les voy a compartir un video, para ver si es un video de los maestros de la UNAM, a ver si surge un poquito en ustedes esa inquietud, y a lo mejor luego nos podemos armar un grupo de autoestudio de alguien que sepa más de programación funcional. Pero bueno, les voy a dar una introducción, simplemente para que ustedes se queden también como con ese gusanito y lo conozcamos, porque sí es muy importante. Yo cuando estuve leyendo un poquito más y sabiendo un poco más de ello, el programación funcional, yo les comentaba, fue de las primeras, estamos hablando en los años 30, a este sujeto, a los hechos, buscando solucionar otro problema matemático, termina resolviendo un problema, o sea, matemático no le sirvió, o sea, no quiso probarlo y no. Lo que él estaba buscando era si existía una forma matemática a través de la cual nosotros le pudiéramos indicar que dados tal función, si regresaba, qué resultado regresaba. Me parece así era lo que dice lo que dice el problema. Al final se comprobó que no, que tú no le puedes decir a ustedes un problema complejo y no se puede solucionar de la forma en la que lo decía, pero terminó inventando lo que es el cálculo lambda, que fue la base. Esto fue en el 36, casi 20 años después, John McCarthy toma estos conceptos. En su momento, pues, a los lo veía como la parte lógica más matemática, y en el 58 lo toman para generar el primer lenguaje funcional con Lisp, especialmente como fidelista, cuya base es el cálculo lambda. Y aquí volvemos a tener un concepto que creo que ya lo habíamos mencionado una vez, que es el tema de la inmutabilidad, es decir, ya va cambiando de estado. ¿Verdad? ¿Qué significa? Bueno, y ahorita les veamos un ejemplo. Pero aquí lo que nos dice, bueno, esto significa algo que no sea mutable, que cuando estamos hablando de un lenguaje funcional, no tenemos declaraciones, no hay una asignación. Y esto de antemano ya nos puede sacar de onda, porque estamos bastante acostumbradas, probablemente la mayoría de nosotros, a hacer asignaciones de que X es igual a 5 o A es igual, perro es igual a clase perro inicializado, Estas cositas, de antemano esto ya es mutable, algo que va cambiando. Acá nos dice, no, o sea, tú lo que declares, o sea, no estás declarando, bueno, si declaras, pero no asignas, no va a mutar, o sea, no es algo que va a ir cambiando. Y ese es el primer como choque que tenemos cuando nos acercamos a programas de funcional. Ahora, por aquí, es como que uno de los ejemplos más, los clásicos que cuando empezamos carrera,
que nos dicen, bueno, haz el cálculo de el factorial, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces? Bueno, empiezo el factorial, ¿qué es el factorial? Factorial 1. El factorial de 2 esto es igual a 0. Y luego el factorial de 2 es 2 por el factorial de 1. Y luego el factorial de 3, ¿cuál es? Bueno, creo que este no es factorial, es simplemente un acumulador de multiplicaciones, perdón. Sí, va acumulando multiplicaciones, pero bueno, se podría aplicar también. Va multiplicando. 1 por 1 es esto, 2 por 1 es 2, 2 por 3 es 3, pero el resultado de esto es un 6 y este 6 me sirve para este cálculo. Si nosotros hiciéramos, si yo les dijera, bueno, hay que hacer el acumulador de la multiplicación del 1 al 4, pues probablemente diríamos, bueno, vamos a hacer un for, y en ese for yo empiezo desde i igual a 1 hasta n, donde n representa el máximo que es 4, y lo que voy a hacer es definir, si se fijan acá, nuevamente, definimos, asignamos a una variable acumulador, lo definimos como un 1, y luego voy diciendo acumuladores es igual a acumulador por i, y luego o sea, 1 por i, y luego sigo y voy haciendo este cálculo a través de un for. Yo ahorita les decía que hacemos asignaciones y que nuestro código es mutable. ¿Por qué? Porque, por decir, acum es un valor que va cambiando. Significa, ahorita acumulador vale 1 por 1, pero en la siguiente iteración vale 1 por 2, y en la siguiente vale 2 por 3, y en la siguiente vale 6 por 4. Si se fijan, ya fue cambiando. ¿Cuál es la principal diferencia con un lenguaje o paradigma declarativo funcional? Funcional y declarativo, recuerden, estamos acercándonos más a temas lógicos, más matemáticos. Bueno, esto significa, y aquí abajito podemos ver esta es la función. Entonces, si yo quiero calcular este acumulador, que termina siendo este factorial. Entonces digo, bueno, ya dijimos que no podemos utilizar en programación funcional, no existen, es como que de repente nos asustamos, pero no existen estos flujos de estos ciclos, o sea, si decimos, no existen los ciclos, entonces, ¿cómo voy a hacer para calcular la multiplicación? Si es el factorial, perdón. ¿Cómo voy a hacer para calcular el factorial de 4 si no puedo ir haciendo estos acumuladores? Me dices que no hay signos, entonces, ¿cómo le puedo hacer yo para hacer ese cálculo? Bueno, ahí es donde entra otro concepto que quizás algunas hemos escuchado, quizás otras no, pero es este concepto de recursividad. ¿Qué significa la recursividad? ¿Alguien sabe qué significa? ¿Cuál es la palabra recursiva? Lo pueden relacionar con películas y todo, ¿no? Algo que es recursivo es algo que se llama a sí mismo y a sí mismo y a sí mismo, como esta película de Inception, de una cosa dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra. Y si se fijan, eso es lo que pasa aquí. Yo defino fact de R, el factorial de R y el número n. Entonces, en n va a ir el 4. Y luego decimos, n es igual a 1, entonces regresa 1, no es igual a 1. Entonces significa que lo que voy a hacer es n, le voy a pasar, esto regresa 4 por el factorial de r de 4 menos 1. Entonces, ¿qué significa? Que ya generó, ya nosotros primero empezamos aquí y luego decimos factorial de r, que es ahora un 3, y el factorial de 2, y ahora es un 2, el factorial de 1, 1, que es un 1, y esto, al ser recursivo, me va a regresar hasta aquí. Y esto, lo que me va a dar como resultado es un 24. Y ahora, ¿por qué significa que no mutó? Porque en realidad el valor nunca cambió.
debido a que existió esta recursividad, mi valor no cambió, o sea, mi valor está, sí, yo no valió 24 y luego 6 y luego 2, no. Me regresa solo el resultado final. Por eso es que se le considera un poquito una forma a la lambda function, al cálculo lambda, perdón, más como una forma lógica de resolver problemas más que matemática, o resolver un problema matemático. Precisamente como por esta recursividad o esta particularidad que tiene. Ahora, ahorita yo les mencionaba Terraform como una forma de lenguaje funcional. Digo yo, cuando lo busqué, pues como tal en Terraform, no, según yo, no tienen como estos ciclos ni nada, sino de repente son más como conjuntos de declaraciones estáticas y que pudiesen cambiar algunos valores, ¿no? Pero es más como una definición de estos valores, no es y no es un valor que tú quieras que esté cambiando, se definen ya de una vez. Ahora, vamos a ver un ejemplo, que sería un ejemplo más adelante con Python. Python, porque de repente sabes cómo y no logramos ver. A lo que quiero llegar, ustedes observen o que aprendan hoy, y que se vayan, a lo mejor no me voy siendo una experta en cálculo lambda, ni en programación funcional, pero que se vayan observando la forma en la que se hace. Entonces, de este lado izquierdo, yo les puse, perdón, yo les había puesto, tenemos estos números. Queremos el range de 1 a 10 para aquellos que no sea la primera vez que ven Python. Cuando yo hago esto, es como definir una lista, un array del 1 hasta 1, 2, 3, 10. Entonces, eso es lo que tiene numbers. Tiene los números del 1, de hecho creo que no es hasta el 10, es hasta el 9. El 10 no es inclusivo, ahí más bien. Entonces, lo que quiero hacer es calcular el cuadrado de un entero. Eso es todo, es muy sencillito. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, de la forma imperativa o como ya imperativa, sí. Como ya lo hemos hecho es, vamos y generamos un ciclo, recorro cada uno de los elementos de mi array y digo 1 por 1, 1, 2 por 2, 2, bla, 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 bla. Y aquí no les pido que lo manden a una lista, solamente quiero que lo impriman. Entonces, 1, 4, hasta 8 imprimiendo. Ahora, quiero que observen esta cosa. Dice que le tomó 430 milisegundos. Es muy rápido, ¿no? Ahora, ¿cómo sería esto en programación funcional? Bueno, pues programación funcional, primero que nada, en Python le definimos una lambda. Una lambda, les comentaba el cálculo lambda, es una función anónima. ¿Qué significa que es anónima? Cuando nosotros tenemos esto, la función está declarada, no es anónima. Cuando nosotros definimos aquí, significa que esa función yo la voy a hacer ahí y no es que necesite declarar una función y cosas. No. Solo quiero que me hagas un procedimiento y es todo. Entonces, lambda dice, una función lambda de x, que multiplique x por x. Entonces dice, yo le voy a pasar x. Esta partecita es esta. Y esto es igual a x por x, que es lo de arriba, ¿no? De x pudiera haber sido un number. Entonces, número por número. Y luego le voy a mapear la información. Ahorita son conceptos que algunas tal vez no conozcan así, pero mapear es, tú dime, la primera parte, ¿qué función quieres que aplique? ¿Qué es lo que quieres que vaya a aplicar? Y del otro lado, tú dime qué es lo que quieres. Usualmente estos son estos objetos.
Iterativos, sí. Iterativos, ¿por qué? Porque esto es una lista, ¿no? Pude haber yo tenido a lo mejor un diccionario, también puedo recorrer un diccionario, una tuple, etc. Pero en nuestro caso es una lista. Ok, y esto va a regresar un objeto tipo map, que después yo voy a pasar a una lista. Y después le voy a poner que los imprima los resultados. Entonces, esto, esta expresioncita me generó este resultado. Quizás no me lo imprima igual que acá, pero el resultado es el mismo. Acá le pude haber puesto que regresar una lista también. Y lo que quiero que observen es que fueron 230 microsegundos. Y ahorita podríamos decir, pues no es tanto en realidad, o sea, es como 200 microsegundos de diferencia. Bueno, pero ¿qué pasa cuando a esto yo le aumento en lugar de 10 o 9, me lo llevo a 10.999? Bueno, pues entonces cuando empiezo a hacer mi programación, que ya conozco la de siempre, le toma 1.27 segundos. Podríamos decir, bueno, pues está bien, ¿no? No es tanto. Bueno, dependiendo, ¿no? Para quién sea tanto, ¿no? Pero cuando esto mismo, les digo, no cambio, este código no se cambia, ¿verdad? Esta parte no se está cambiando, simplemente estamos cambiando el input. De pasar de 10 a 1000 veces más. Y esto, pues, escaló, yo creo que a más de un factor de 100, pues, sí fue un número, una diferencia muy grande. Y después acá, micro y mili, sí. Y acá, si se fijan, si bien sí aumentó, esto aumenta a milisegundos. Seguimos estando debajo del segundo. Acá no. Entonces, esto es lo que yo me gustaría que ustedes se llevaran el día de hoy. Y va a estar relacionado con el video que les voy a compartir. Por ahí, ese video es como una intro a Clojure y a programación funcional. Y lo que quiero que observen es que fue mucho más rápido el proceso. Y aquí es como lo que veíamos, ahorita veíamos que en X empezamos con 1, y luego esto es 1 por 2, por 3, por 4, y así están, así, sí, nos vamos, esto es recursivo, este de aquí es recursivo. Y que al final que nos dé un resultado, y esto de acá es creativo, tengo que ir haciendo 1, 2, 3, 4. Entonces, este tipo de cosas hace que la programación funcional, desde hace un par de años, como 2017, 2018, empieza a tener un boom, lo que es Erlang, Clojure, Julia me parece que se llama. Son lenguajes funcionales. ¿Cuál es la ventaja del lenguaje funcional? Que cuando yo lo veo, yo puedo obtener, matemáticamente ya puedo obtener o evaluar si el resultado va a ser el correcto, ¿no? Digo, ya de forma matemática, ¿no? También hay que estar resultado. Pero a mí lo que más me sorprendió y que, o sea, nunca yo lo había hecho estas evaluaciones es, oye, y si en lugar de hacer una solución imperativa, iterativa, hago una solución por recursividad. Dice, bueno, recursividad aplicando lambda function, ¿verdad? Ese tipo de cosas, el hecho de que no estemos guardando en memoria, que incluso también nos estamos ahorrando memoria, nos permite que sean más rápidos los cambios. Y es por eso que por ahí Erlang empezó a tener un boom, porque, y ahora sí, voy a las conclusiones finales. Como dijimos, cuando usamos algo imperativo es algo mutable, va cambiando el estado. Number es lo que iba cambiando. Cuando esta variable no es mutable,
pues nunca se modifica. Entonces, las variables no varían. Yo una vez que defino mi función lambda, mi lambda function, perdón, cálculo lambda, ¿sí? Lambda function, ya lo defino así y así no va a estar cambiando. Ahora, ya no les voy a dejar esta pregunta, ya estamos sobre tiempo. ¿Por qué es importante en este punto a nosotros como arquitectas considerarlo? O sea, por un lado ya vimos, ¿no? El tiempo es algo, pero ¿qué otra razón por detrás hay? Bueno, es algo bien sencillo. Si alguna vez les ha tocado trabajar con sistemas en tiempo real, que llámese algún chat, llámese millones de requests, cientos de requests, lo que sea, se produce, o incluso con sistemas operativos, condiciones de carrera, es decir, cómo se compite por estar, me corrigen si digo alguna cosa que no es, estamos tratando de que una cosa no rebase la otra y que ciertos valores no vayan rebasados hacia otros, que cuando sucede esto, lo que hacemos es bloquear un espacio de memoria. Entonces, imaginemos, tenemos este cálculo, ¿no? Del cuadrado de una lista, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues, cuando yo uso algo iterativo, pues voy a usando un espacio de memoria, voy usando un espacio de memoria y a lo mejor llega otro recurso que quiero utilizar también de memoria. Entonces empiezan a surgir estas condiciones de carrera, pues, a ver quién gana, quién va a obtener ese espacio. Si yo lo obtengo, entonces me pueden a mí llegar a bloquear. Esto pasa, esto como con temas ya un poquito de hilos de procesos que suceden estos problemas y que es muy importante cuando ya empezamos a hablar de arquitectura, de concurrencia, donde pues igual lo importante es que pues mis variables no vayan mutando, o sea, que se quede así el valor y que no tenga yo que enfrentarme a que, híjole, esta variable ya rebasó la otra y ahora ya me la bloquearon y tengo que estar esperando hasta que me desbloquee y a lo mejor nunca me desbloquee. O sea, esas cositas, para ese tipo de cosas nos ayuda mucho utilizar temas relacionados como a programación funcional. Y creo que por esa razón es que Terraform utiliza este tipo de cosas, tal vez Terraform como tal, como un, no sé cómo decirlo, pero yo lo relaciono mucho más como a los sistemas operativos, más a temas de servidores, pues no se puede permitir que existan estas condiciones de carga donde una bloque, o más bien condiciones de bloqueo, que por levantar una cosa ya esté bloqueándome otra, no sé, otra instancia, una instancia que estoy realizando. Entonces, estas cosas concurrentes, o estas cosas que van mutando, pues nos ayuda a que cuando estamos usando programación funcional, pues estos problemas con los que nos enfrentamos, pues ya no sean tan problemáticos, y ya no requiramos como que meterme temas así más en profundidad de hilos y procesadores, pues no, si no cambia, pues no tengo por qué preocuparme tanto por ello. Es por eso que aquí nos dice, como arquitectos hay que estar nos interesa mucho el tema de la concurrencia. Porque, bueno, porque el tema de la concurrencia también sucede cuando, no sé, imagínense que tenemos transacciones que llegan al banco y llegan una y otra y están cambiando, están mutando, se bloquea, y a lo mejor un bloqueo, ya estamos hablando de que se bloquea el saldo del cliente y no tiene disponible su dinero para hacer su transacción. Un ejemplo a lo mejor muy burdo, pero así eh, hay otros ejemplos que pudiéramos profundizar a lo mejor más adelante, que pudiéramos tomar en cuenta para la hora de hacer los ejercicios de estos que vamos a estar haciendo para diseñar sistemas más robustos. Y ya estamos hablando a lo mejor ya no de nuestros técnicas web, sino de sistemas que vamos a escalar, que requieren de muchos hilos, de muchos procesadores, de muchas peticiones. Y ahí sí, donde decimos, como que sí me interesa que no
no estén mutando las cosas. ¿No? Y bueno, pues aquí como última pregunta, pues nos dice, no, oye, pues en realidad la inmutabilidad es práctica o no. Bueno, pues tú tendrías que preguntarte, pues en realidad si tu almacenamiento es infinito y velocidad, pues probablemente no, ¿verdad? Pero pues sabemos que no es así. Tenemos recursos finitos y procesamiento finito. Entonces, la respuesta si es práctica o no, pues sí. Pero también hay que identificar cuándo, ¿no? O sea, para todo hay que saber cuándo lo voy a utilizar, cuándo no. Pero pues nos sirve conocerlo para saber sobre en dónde hay que ponerlo en práctica. Bueno, pues ya dimos un resumen a todo lo que es el paradigma, conocimos la historia de ciencias computacionales, cómo surge, y qué nos va a servir. Pues eso nos va a servir precisamente para un parteaguas a las siguientes 2 semanas, dentro de las siguientes semanas. Comenzamos un poquito a ver, o vamos a empezar a ver, vamos a empezar a ver estos principios que aplicamos primero que nada en nuestro código a nuestra arquitectura para que puedan ser mantenibles. Digo, ese es como que nuestro objetivo general, nuestro objetivo final, no es lo que generemos pueda ser mantenible, que no nos quieran venir a golpear porque hicimos un código, una arquitectura con las patas. Y pues ya, y bueno, pues ya, no quisiera ser un poquito más redundante, pero pues puntos, primordialismo, programación funcional, programación estructurada, y pues acordarnos de estos 3 aspectos que nos preocupamos en la arquitectura: funcionalidad, separar componentes y gestionar datos. Y pues eso, hoy ya está acabando la pila. Eso es todo por la sesión de hoy.